tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva de la ciudad de Pereira. Para esta semana les traemos un resumen de las actividades que se realizaron durante la semana. Entre ellas, el paro nacional de transportadores, el cual ya va para 5 semanas, y un balance que realizó Jorge Iván Correa, presidente de Sintraen de Subdirectiva Pereira, con cómo van las convenciones colectivas de trabajo en estos 6 meses. Así que, bienvenidos. Bueno, un balance general hace Jorge Iván Correa, presidente de Sintraen de Subdirectiva Pereira, en estos 6 meses donde se están aplicando las convenciones colectivas de trabajo de las 3 empresas de servicios públicos, aseo, agua y energía. Y aparte nos habla sobre la convención colectiva de la empresa de aseo de Pereira, la cual lleva 6 años congelada. En este primer semestre del año se generaron algunas problemáticas con los empleados de las empresas de servicios públicos de la ciudad, a lo cual Sintraen de Subdirectiva Pereira asumió de la mejor manera, respaldando la clase trabajadora. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, hacer un balance de los últimos 6 meses del año 2016 desde el punto de vista sindical a cada una de las empresas conlleva más de un minuto. Voy a intentar ser lo más resumido posible. Para el caso de Telefónica de Pereira, en los diferentes programas anteriores hemos hablado que la organización sindical ha estado muy pendiente con ello a través de reuniones permanentes con el presidente de Tigo, el señor Stan Iriarte, y con algunos vicepresidentes de la compañía, que la organización sindical a través de sus gestiones ha permitido el frenar unos procesos de tercerización laboral en algunos compañeros, cerca de 17, que trabajan en la parte operativa y que en algún momento les propusieron renunciar a su contrato a término fijo para ser trasladados a una cooperativa. Ahí estamos todavía discutiendo algunos temas con la compañía y además la organización sindical, analizando cuál es la propuesta que va a ocurrir después del 21 de julio del año 2016, en donde en la ciudad de Medellín se va a aprobar la fusión por absorción de lo que es Telefónica de Pereira y lo que van a ocurrir en los próximos 6 meses como complemento a ello. ¿Qué papel juega la organización sindical en todo este tejemaneje, digámoslo así, comercial? Otros temas que aún están pendientes son los diálogos con el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, el cual en estos 6 meses no ha atendido a los directivos de la organización sindical para tratar sobre el futuro de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Para el caso de la empresa de acueducto de alcantarillado, muy bien saben ustedes que para el año 2016 entró un nuevo gerente. Nos ha preocupado demasiado en las diferentes reuniones que hemos mostrado, es la posición que ha dejado el alcalde, porque el alcalde es el presidente de la junta directiva, no ha querido atender la junta directiva de Sintraen de Pereira. Le hemos hecho varias citaciones. Además, ya se está hablando de que la empresa de acueducto alcantarillado la van a endeudar por cerca de 53.000 millones de pesos. El gerente no nos ha querido como especificar por qué la quieren endeudar. Mejor dicho, pensamos que el cambio político que iba a haber a través del señor Juan Pablo Gallo iba a ser mejor, pero antes esto está peor. Nosotros estamos como organización sindical pensando muy seriamente el actuar del actual alcalde, del actual gerente de la empresa de acueducto alcantarillado, y solamente, ya sé que ya se agotaron los diálogos o la mesa de diálogo, de disertación, de comunicación, pues ya toca hacer las otras acciones que nosotros los trabajadores estamos acostumbrados a actuar. Para finalizar, aún se encuentra pendiente la discusión con el gerente de la empresa de aseo de Pereira, Manuel Antonio Gómez, la convención colectiva de trabajo de 2 empleados, la cual está congelada hace más de 6 años. Para el caso de energía de Pereira, la preocupación más grande es que en la empresa de energía existen unos compañeros que no tienen una nivelación salarial. La empresa hizo una buena gestión en el primer semestre de hacer unas nivelaciones escalonadas, pero todavía no quedan unos compañeros que están haciendo labores de alto riesgo, trabajando en caliente, donde no les están pagando como la plata que sí se debe pagar para el riesgo tan alto que tienen los compañeros. Sin embargo, ahí estamos todavía en comunicación, sabemos que depende de la aprobación de la Junta Directiva de la empresa de energía, y ahí están los compañeros directivos de Sintraen en esas juntas directivas, pues para intentar convencer de que dicho proyecto puede avanzar. Para el caso de aseo, pues los compañeros que están allí en la empresa de aseo todavía continúan con la misma convención colectiva de trabajo congelada desde hace más de 6 años, y esperamos con esta nueva gerencia como poder llegar a unos diálogos más permanentes, pero igualdad. Todo depende también del alcalde, y es un alcalde que hasta ahora no hemos visto como con un actuar asertivo. Bueno, en esos 6 meses que lleva el año 2016, la tasa de mortalidad de virus como el Zika, el chikungunya y el dengue ha disminuido.
Un balance de ello nos realiza la Secretaría de Salud Departamental y aparte nos habla sobre las problemáticas que tienen las EPS. Para el mes de julio del año en curso se ha disminuido la tasa de mortalidad del virus del Zika, chikungunya y dengue en el departamento de Risaralda, pero según la Secretaría de Salud hay que continuar concientizando a los risaraldenses para evitar más casos de estos en el departamento. Bueno, hemos visto una reducción significativa del vector. Hemos visto que el chikungunya en la semana 26 ya hay solamente 21 casos y en su totalidad hemos tenido hasta la semana 26 1.290. Respecto al Zika, en esta semana 26 tenemos 4 casos y en su totalidad hasta la semana 26 1.186. Gestantes con el virus del Zika no tenemos en esta semana, que eso es un factor muy positivo para nuestro departamento. Dengue grave tenemos 4 casos y dengue clásico tenemos 13 casos, donde el total del dengue en la semana 26 son 2.480 casos. Vemos la reducción de este vector. Por lo tanto, debemos continuar con la conciencia ciudadana para evitar que este vector se reproduzca. Recordemos que en época de lluvia se nos empiezan nuevamente a acumular esos reservorios de agua, que es donde se nos incuba ese vector y se nos puede proliferar otra vez el virus. Es seguir con la misma conciencia ciudadana, es seguir con el control de nuestros vecinos para que las basuras, desechos e inservibles no estén alrededor de nuestras casas. Además de este balance, la secretaria de Salud, Olga Lucía Hoyos, también trata el tema de las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas de Risaralda. Sí, evidentemente lo que más nos preocupa es la cartera yo creo que a nivel nacional, toda la cartera de las EPS se están afectando a nuestra red hospitalaria. Es por eso que hemos tenido ciertos acercamientos desde el ente territorial, tenemos acercamientos con ASMESalud y Cafesalud, donde hemos llegado a ciertos ajustes para ese pago. Se está haciendo el pago del giro directo por parte de las EPS y ahorita por una resolución que nos llega desde el ministerio de un pago de 3.660 millones de pesos, vamos a pagarle a la red pública este dinero con el fin de cancelar esa deuda no POS. Recordemos que la deuda no POS del departamento está alrededor de 14.000 millones de pesos, donde con la reducción de 3.600 vamos a quedar alrededor de 9.000. Y en este momento, el día de hoy, firmo cesión de crédito para pagar a la red pública cuentas de no POS de Cafesalud, que esto era un compromiso que yo había hecho en Procuraduría Nacional en el mes de febrero, pagar 1.270 millones de pesos, los cuales van directamente a la red para que esta red no se vea afectada. Son tan agudos los problemas de las EPS en todo el territorio colombiano que se han demostrado casos de corrupción, los cuales han cobrado vidas de personas que se les habría negado la atención oportuna. Por el momento en Risaralda no se han evidenciado casos de negligencia. En este momento, para la ciudadanía en general, les quiero informar que tenemos un funcionario de la Supersalud. Esto fue un convenio que se hizo con el superintendente para que un funcionario de la Supersalud estuviese aquí en el ente territorial y ya está a nivel de los 32 departamentos de Colombia. Por lo tanto, esta persona, que es el funcionario idóneo para recibir todas las quejas, reclamos, y que va a dar un lineamiento específico para hacer un tipo de sanción si es necesario. Vemos que lleva aproximadamente 3 semanas de trabajo y donde inicia la primera semana con 7 personas atendidas, después sigue la siguiente semana 6, posteriormente 14 y en este momento ya van en 17 personas diarias. Vemos que ya se están acercando estos usuarios a poner sus quejas y a poner sus requerimientos ante la Super. Pienso que esto es importante que lo aprovechemos. Nosotros como ente territorial estamos muy agradecidos porque eso era lo que necesitábamos y esto era una solicitud que se había hecho desde el periodo pasado, desde el año directamente anterior, para que estos usuarios tuvieran acompañamiento.
Según el delegado por parte de la Superintendencia de Salud en Risaralda, son cerca de 20 denuncias diarias las que se presentan, donde los usuarios dan a conocer las negligencias por parte de las entidades promotoras de salud. Para su descanso y diversión, Centro Recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro Recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía Corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintra Endes, subdirectiva Pereira. Bueno, el invitado para esta semana en Enfoque Semanal es el concejal de Pereira, Carlos Alfredo Crossway, el cual nos va a hablar sobre el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual tiene algunas irregularidades y fue demandado. El acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial fue denunciado ante un juzgado, porque en esa se encontraron algunas irregularidades y el cual el Consejo de Pereira habría aprobado. Una de ellas es la votación del POT, pues se realizó sin bancada y según el concejal Carlos Alfredo Crossway, habían intereses de por medio. Lo primero es que se siguió votando aquí de acuerdo a cómo se venía votando, sin bancadas. Aquí se votó por intereses personales. Aquí hay personas que le cuentan a uno que aquí hubo intereses que se movían en esta plenaria, de intereses de particulares que entraron aquí a saco roto a tratar de influir, que influyeron indebidamente en el trámite y por lo tanto esos elementos pues, que no son posibles de probar ante un juez, pero que al final probamos que sí hubo una muy mala votación y por eso suspendió. Aspiramos que sea declarado nulo, que yo creo que va a suceder como sucedieron con la totalidad de los acuerdos que nosotros hemos presentado demanda que surtieron en el periodo anterior y que por lo tanto se tramite un nuevo proyecto de ordenamiento territorial en donde se puedan introducir, si es necesario, de manera democrática y transparente las diferentes acciones o aspiraciones de la administración municipal que tiene un nuevo plan de desarrollo y a su vez de la comunidad. Bueno, algunas de las falencias que tiene el POT son la mala administración del espacio público, pues según el concejal se requieren más recursos para tratar de mejorar el espacio público por ciudadano. La gente debe saber ya, está enterada, si no, yo creo que es un medio que es importante que la gente conozca. En la ciudad de Pereira, el año pasado, el consejo anterior tramitó una reforma al plan de ordenamiento territorial que existía en ese entonces, que era el acuerdo 23 del 2006, que a su vez modificó el 18 del 2000. Ese ordenamiento territorial fue demandado por el compañero de aquí del grupo, Daniel Silva Orrego, porque fue un proyecto mal tramitado, mal votado, y el juzgado administrativo local nos dio la razón. Actualmente está suspendido porque nosotros pedimos la nulidad del acto administrativo. Por lo tanto, entró a regir el acuerdo anterior, el acuerdo 23 del 2006, y estamos a la espera. Hemos entendido que el alcalde municipal pretende presentar nuevamente el proyecto de acuerdo, pero tal como inicialmente fue entregado al Consejo antes de su votación en el periodo pasado, porque esa fue una petición nuestra. Si va a entregar, tienen que entregar el que entró, porque todas las anormalidades se sucedieron durante la etapa de votación. Por lo tanto, los elementos que se introdujeron en la etapa de discusión en el Congreso, en primero y segundo debate, no son posibles que vuelvan a ser entrados porque fueron mal votados, porque se hizo a través de unos mecanismos no contemplados en la ley en clara y manifiesta violación de la misma. Ante el juzgado sexto de la ciudad de Pereira fue demandado el POT por el estudiante Daniel Silva al encontrar irregularidades en el plan de ordenamiento territorial certificado por el Consejo de la ciudad. Pues uno lo que aspiraría es que haya mayor espacio público, pero para tener espacio público se requieren recursos y la ciudad no cuenta con los recursos. Además, la ciudad perdió la oportunidad de haber crecido adecuadamente en oferta de espacio público en los últimos 10 o 12 años, cuando se dio la gran expansión urbana que se construyó a niveles muy importantes. Ya creo que Pereira fue de las ciudades en el país que más creció en área construida, pero usted al final va a preguntar qué nos quedó de espacio público y no nos quedó nada por una cosa muy grave que está sucediendo y que es de fondo. Aquí no es tanto el ordenamiento es muy importante, aquí hay una cosa que falla, aquí no hay control físico, no existe control físico. Yo he sostenido que más del 60% de las actuaciones que se hacen en el municipio en materia urbanística se hacen sin licencia y que a su vez los urbanizadores, como no tienen control, entregan lo que quieran o nos entregan los espacios de cesión, los huecos, las cañadas y al final no crecemos. Usted pregunta hoy y estamos en la misma oferta de espacio público por habitante de hace 20 años. O sea que ese crecimiento no genera un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y otro problema grave que está pasando, todos esos urbanizadores se lucran de la expansión urbana, se lucran del uso del suelo, se quedan
casi con la totalidad de lo que se llama la plusvalía y nos dejan a nosotros las cargas. Entonces usted ve una expansión urbana en donde se aumenta la accidentalidad porque no hay accesos adecuados, no se pavimenta, no se hacen las intersecciones. Y voy a ponerle un ejemplo, el clásico, el que está de ahora, que es el acceso a la zona del Tigre, donde se han hecho grandes urbanizaciones costosísimas. Y hoy el acceso del Tigre en la intersección de la vía Pereira-Cerrito se convirtió en un matadero de gente, porque nunca el municipio obligó a los urbanizadores que debían solucionar el problema de acceso para los habitantes o las personas que fueran a construir allá. Se agudiza el paro nacional de camioneros, ya va para la 5ª semana y ya ha dejado una víctima. Tenemos de invitado esta semana a Jairo Arenas, el cual es presidente del SUNAC. Nos va a hablar sobre algunas problemáticas que tuvieron, además de la semana pasada que tuvieron un problema con el SMAT. La semana pasada se generaron discordias entre los camioneros que tienen sus vehículos parados en la vía del Pollo y el SMAT, pues según Jairo Arenas, presidente del SUNAC, estaban cometiendo abusos de autoridad con unos menores que transitaban el sector, a lo cual los transportadores acudieron a la defensa de estos jóvenes. A ver, la policía aquí, algunos agentes cometen su abuso de autoridad y esto trae problemas. El problema se suscitó por 2 niños que se encontraban en la calle, que no son del paro, niños que vienen de algún lado que nosotros ni conocemos, y estaban a la orilla de la vía descansando o sentados, y llegó un agente de policía a estrujarlos y a pegarle a 2 menores de edad, pues que no tienen nada que ver, y en vista de esa situación pues los compañeros pues salieron en defensa de esos menores y se generó el problema. Entonces uno de los policías antimotines dijo, pues vamos a armar el mierdero, y obviamente pues lanzó un gas y generó el problema, y entonces se vino el problema a más, y ahí vienen las consecuencias de lo que sucede. Nosotros estamos en una protesta pacífica, en una concentración pacífica. No necesitamos estrujarnos con la fuerza pública porque el gobierno ya está arrodillado prácticamente ante los transportadores. Nosotros no somos los que ponemos al pueblo colombiano a aguantar hambre. Al pueblo colombiano lo está poniendo a aguantar hambre es este gobierno inclemente, un gobierno de sátrapas que lo único que trae son cadenas invisibles para una esclavitud prácticamente hacia el pueblo colombiano, en vista de que le está vendiendo a las multinacionales extranjeras. Ya le vendió el sistema de buses, ya le vendió las vías, ya le vendió los recursos naturales y no renovables y quiere acabar con el transporte. De igual manera el Uber, que quiere entrar en todas las ciudades del país, que eso prácticamente también es una maquiaveliada de que hace el gobierno contra el transportador de la línea amarilla y quiere someterlo, pero el mismo transportador de la línea amarilla no quiere ser unido ante el problema que se les va a generar dentro de muy pocos años, que los va también a desplazar, como quiere desplazar al transporte de carga o como desplazó al transporte público de pasajeros de los buses en todo el país. Sin tener avances positivos en los acuerdos con el gobierno nacional y luego de 5 semanas de paro, el gremio de los transportadores de carga pesada que se encuentran en la vía La Romelia El Pollo, en Dos Quebradas, están invitando a los conductores de camiones de empresas privadas para que se unan al cese de actividades. Las directivas que están en Bogotá y todos han dicho que seguimos en el paro. Vamos a alargar esto a 2 meses más para que sean 3 meses, y si tenemos que empezar hasta que termine el año, pues obviamente y principiando el año lo haremos, pero lo que más necesitamos es el apoyo del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano también se va a ver afectado ante la situación en la canasta familiar. Los fletes del transportador nunca han subido, mientras la canasta familiar subía toda hora por los generadores de la carga, pero jamás le pagan un flete real al transportador, solamente en papel, en lo cual mismo pues el gobierno ha sido necio durante muchos años, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, que hemos buscado las soluciones de los fletes, de entrar verdaderamente a transmitir algo, una ley que verdaderamente funcione en el transporte de carga en Colombia. Los más perjudicados con el paro nacional de transportadores son los campesinos, pues según directivos del gremio de transportadores, las multinacionales como Impala traen vehículos nuevos dejando a los campesinos y transportadores sin trabajo. Obviamente el gobierno nacional es el culpable porque es el que ha llevado a que este tema de la inmovilización camionera nacional se genere, porque el mismo gobierno nacional quiere imponernos una esclavitud moderna con cadenas invisibles, vendiéndole también el transporte público a las multinacionales como Impala, que quieren entrar o ya entraron al país, pero quieren meter más carros para desplazar al transportador colombiano, que prácticamente es pionero en el transporte en este país, en toda su vida y todo su recorrido. Y hay que anotar, somos el eje motriz de la economía de este país, y en cualquier país del mundo lo mismo es el transporte de carga. Al generar esto nosotros estamos en desacuerdo, por eso le pedimos a todas las unidades sindicales nacionales y a la CUT en especial, con todos sus sindicatos y los sindicatos independientes, se unan a esta gran
protesta, a esta gran manifestación, a este gran paro nacional, a un paro de conciencia, para que podamos realmente lograr los objetivos que necesita no solamente los transportadores, sino el pueblo colombiano. Para su descanso y diversión, centro recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintraendes, subdirectiva Pereira. Bueno, Sintraendes, subdirectiva Pereira, quiere reiterar la invitación a todos los trabajadores empleados de las empresas de servicios públicos para que participen de las diferentes actividades que se están realizando en Sintraendes y en la sede recreacional La Siria, como es el campeonato de ping-pong, el cual inicia esta semana y que todavía hay inscripciones. Aún hay plazo para que los trabajadores interesados en participar del campeonato de tenis de mesa se inscriban en la sede principal de Sintraendes, subdirectiva Pereira. A ver, tenemos preparado un torneo de tenis de mesa invitando a todos los funcionarios y sus familias de las empresas afiliadas a Sintraendes. Y dependiendo de la convocatoria, pues se harían categorías entre femenina y masculina y también infantil. En este momento no tiene ningún costo, el requisito es únicamente tener ganas de participar e ir y jugar y disfrutar y hacer algo de ejercicio. Estos campeonatos son realizados por Jundeportes, de la Secretaría de Deportes Sintraendes, subdirectiva Pereira, y donde participan empleados como Rafael Valencia. Bueno, que sea esta la oportunidad para convidar a todos mis compañeros de la empresa UNE, la empresa de energía, Aguas y Aguas, a que se inscriban en el torneo de tenis de mesa que se va a llevar el 17 de julio. Lo pueden hacer en el correo tal como lo mandó el sindicato, a mi correo rafael@etp.com.co o a mi celular 304-465-3668. Es bueno que participemos en todas estas actividades porque vamos a estar en familia y haciendo deporte. La Federación Sindical Mundial realizó los días del 5 al 8 de julio una actividad en la ciudad de Bogotá donde participó el secretario de Prensa y Propaganda de Sintraendes, subdirectiva Pereira, Alfredo Calat, donde se destacaba porque era tan importante las comunicaciones en el ámbito sindical. La invitación al evento fue hecha al secretario de Prensa y Propaganda de Sintraendes, subdirectiva Pereira, Alfredo Calat, por parte de la Federación Sindical Mundial, y donde diferentes directivos de otras organizaciones aprendieron la importancia de las comunicaciones en la actividad sindical. En la actualidad estamos atravesando una época de reanimación del movimiento sindical. Desde luego pues necesitamos volver a recuperar en todos los frentes la capacidad de respuesta a la ofensiva que tiene el capital y un terreno precisamente donde quizá tenemos una relativa debilidad, que es en el terreno de la discusión de nuestras ideas, de la discusión de cuál es la verdadera realidad de los conflictos, y en ese sentido la FSM Colombia trazó para este año, además de los cursos básicos, la tarea de comenzar a hacer talleres para actualización en materia de prensa. La actividad se realizó en la ciudad de Bogotá los días del 5 al 8 de julio, donde se trataron temas como las diversas modalidades de la prensa y propaganda, además de criterios y parámetros para elaborar y difundir prensa sindical. Bueno, principalmente la dirección de FSM apunta a trabajar y reforzar el trabajo con lo que llama el sindicalismo clasista, es decir, el sindicalismo que no está comprometido en ningún espacio con los libretos que la patronal está adelantando. Es decir, en otro espacio se llama el sindicalismo de clase, y en especial se ha hecho el llamado para los sindicatos que tengan esa posibilidad que envíen a sus responsables de prensa y propaganda o comunicación a este espacio para que sea no solo un programa de aprendizaje, sino de enseñanza para la audiencia. Los medios de comunicación son de vital importancia para las organizaciones sindicales, pues por medio de ellas pueden dar a conocer las actividades que se realizan y además exponer las denuncias que en otros medios no se hacen. Nosotros pensamos que obedece básicamente a un hecho evidente, y es la ofensiva del capital internacional, lo que llamamos nosotros el capital transnacional. La realidad colombiana de los últimos años, principalmente a través de esa política de tratados de libre comercio,
pues nos trajo una nueva realidad, y es que el país está hoy como propiedad de empresas de grandes monopolios internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, también nuestra estrategia en materia comunicacional tiene que adaptarse a dar una respuesta en ese mismo grave sentido. Para su descanso y diversión, Centro Recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro Recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintra Endes, subdirectiva Pereira. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos de enfoque semanal, sin antes agradecerle a todas las personas que ven este programa y lo comparten a través de la página de YouTube Enfoque Semanal de Sintra Endes Subdirectiva Pereira. También pueden compartir todas las actividades que se realizan en su página de Facebook Sintra Endes Pereira. Los esperamos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.